explícanos qué involucra que el gobierno de Estados Unidos se salga de UNESCO. Muchas gracias, Cintia. Un honor estar aquí en este programa. Bueno, es la tercera vez que Estados Unidos se retira de la UNESCO, de tal manera que ya hay precedentes respecto a esto. Tiene eso obviamente implicancias en primer lugar de tipo presupuestal, porque Estados Unidos es uno de los mayores contribuyentes a la UNESCO y en general a los organismos de Naciones Unidas, y tiene también pues implicancias políticas. Pero estas últimas son pues consonantes con la orientación general del gobierno de Donald Trump. Los argumentos por los cuales esta vez ha decidido retirarse de UNESCO son bastante obvios considerando cuál es la orientación política del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Es una situación lamentable y es parte del aislamiento internacional que el propio gobierno de Donald Trump está aplicando en perjuicio de los Estados Unidos. Ujú. Claramente otros países toman la iniciativa de cubrir ese vacío que va dejando Estados Unidos y particularmente China, ¿no? Ujú. Claro, y entre sus motivos los veíamos porque lo que ha dicho la portavoz del Departamento, por ejemplo, de Estado, señalan ellos que la decisión de la UNESCO de admitir al Estado de Palestina como Estado miembro es sumamente problemática y contraria a la política estadounidense y que esto ha contribuido a la proliferación, además de la retórica anti-israelita, ¿no? Que, como sabemos, además Israel aliado de Estados Unidos. ¿Ese consideras que habría sido uno de los principales motivos de la salida o ya porque es política de Donald Trump salirse de UNESCO como lo hizo en el 2017? Yo creo que hay de lo uno y de lo otro. Ujú. Si esta ya es una política recurrente, el señor Donald Trump tiene una animadversión establecida respecto a la UNESCO en particular y en general respecto al conjunto del sistema de Naciones Unidas. Recientemente su gobierno anunció el retiro de los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, lo cual Así es es. gravísimo, va a tener enormes implicancias sobre la salud global. Está también reduciendo muy sustancialmente sus contribuciones al Programa Mundial de Alimentos, que ayuda a Ujú. atender a poblaciones en situación de emergencia humanitaria, como es el caso de la población En de Gaza. Gaza, Eh, exacto. claro, al lado de eso está ciertamente esta alegada de protección de los intereses, ni siquiera diríamos de Israel, ni siquiera diríamos del pueblo judío, sino particularmente de Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro israelí en este momento, que es conocido, tiene una orientación absolutamente extremista, que lo está Ujú. llevando, de acuerdo a lo que han declarado diversos organismos internacionales e incluso ex altas autoridades políticas de Israel, a cometer actos de genocidio. Así Ujú. que de eso se trata finalmente, de querer silenciar las voces que llaman la atención del horror de lo que está ocurriendo en este momento en Gaza. Oscar, y quiero compartir contigo las consultas que tenemos porque hay bastantes reacciones también ya de las personas que continúan conectándose, ¿no? Y nos señalan aquí, ¿no? Amalia Cruz, por ejemplo, dice, salir de UNESCO va de la mano con los recortes en su país en salud, arte, educación y ciencia. Este presidente es el más egoísta de todos los gobernantes que han tenido. Jorge Luis pregunta, ¿y cuáles fueron las consecuencias de salirse de UNESCO en las dos veces anteriores que lo hizo Estados Unidos, respecto además al anuncio que comentábamos justo ahora, ¿no? Lo que nos dice Amalia, mira, Oscar, importante, ¿no? Va de la que salirse va de la mano con los recortes que ha hecho en su país en salud, en educación, en arte, en ciencia. Sí, sin duda está introduciendo recortes radicales que van a tener consecuencias políticas dentro de los propios Estados Unidos, además de consecuencias económicas, ¿no? Y algo de Ujú, eso empieza ya a ocurrir. Eh, pero todo esto erosiona el liderazgo internacional de los Estados Unidos. ujú, No se puede querer ejercer liderazgo gratis. Ser líder implica costos de personales, si estamos hablando de una persona, pero significa también costos presupuestales y costos políticos si hablamos de un Estado.
Ujú. Y eso es lo que lamentablemente el señor Donald Trump no está dispuesto a asumir y eso simplemente está relegando a Estados Unidos a un rol marginal. Hoy la inmensa mayoría de países del mundo empiezan a sentir que Estados Unidos no es un socio confiable. Eso es terrible para la reputación de los Estados Unidos y es algo que va a subsistir más allá del gobierno de Donald Trump, aunque siguientes administraciones traten de remediar la situación, ya esa mancha en la reputación de Estados Unidos va a quedar impregnada. Ujú. Ahí vemos, ¿no? La reacción inmediata, que es el tema también de la confianza que nos manifestaba, si ha quedado claro, Oscar, respecto a lo que implica su salida. Y bueno, lo decía ya también la representante de UNESCO, que ellos ya estaban preparados porque al saber que asumía Donald Trump, sabían que iba a seguir con esa política, además de salirse de estas organizaciones, como por ejemplo también la Organización Mundial de la Salud, como lo hizo en el 2017. Quería consultarte, aprovechando que estamos contigo en pantallas y que sabes todo el tema internacional, mucho se nos ha consultado sobre el proceso que se sigue al momento de detener a un indocumentado, pasando al tema de la migración en Estados Unidos, que es lo que además está preocupando muchísimo también en el país. ¿Qué pasa, Oscar? Explícanos. Llega la gente ICE, interviene a un indocumentado. ¿A dónde se le lleva inmediatamente? ¿Cuál es el proceso que sigue? ¿Lo llevan a un centro de detención o cuáles son los pasos? Sí, yo creo que hay una cuestión previa que es muy importante aclarar. Estar Ujú. en condición de indocumentado no significa haber cometido un delito. Son dos cosas muy distintas Ya, desde el punto mira. de vista legal y que tienen además consecuencias completamente distintas. Ujú, En el caso de delitos, obviamente puede acabar eso en una sanción de cárcel, etcétera. El estar indocumentado es una falta administrativa. En un escenario ideal no debiera eso ocurrir, pero lo que ocurre es que los políticos en Estados Unidos durante ya mucho tiempo han estado evitando enfrentar la situación pues, de la migración irregular. Y no han introducido modificaciones para posibilitar que muchos de esos migrantes que son gente trabajadora y esforzada puedan finalmente regularizar su situación migratoria. ujú. Al lado de eso hay algo sumamente importante que hay que entender. Alrededor del 50% de la mano de obra en el sector construcción en Estados Unidos es de migrantes ilegales. Alrededor del 45% son trabajadores agrícolas o son trabajadores en supermercados, en establecimientos comerciales. Entonces, esto está teniendo un efecto devastador sobre la propia economía estadounidense. Claro, la mano de obra. La mano de obra, se están quedando las cosechas en las plantas sin ser recogida porque no es solamente los que han sido detenidos ya, sino es el pavor que tienen hoy los indocumentados y que no están yendo a trabajar. Ujú. Eh, Y es importante lo que nos dices ahí, en este caso, Oscar, porque nos decías, ya los intervienen y es una falta. ¿A quiénes se les da el tema de la fianza y a quiénes se les califica? Porque entiendo que hay un centro intermedio, ¿no? Donde ahí se les revisa, a algunos se les quita las pertenencias. Y allí, ¿qué es lo que pesa para decidir ya? ¿Ustedes pagan fianza? ¿Ustedes se van a centro de detención? Uno de los elementos que se toma en cuenta es obviamente el de antecedentes, si es que hay algún tipo Ya. de antecedente. En algunos casos ni siquiera propiamente, digamos, de delitos serios, sino Ujú, eventualmente haber manejado, pues, digamos, con estado etílico, etcétera. Eh, en realidad, hay una enorme cantidad de arbitrariedades ocurriendo. Entonces, no es que hay un proceso típico y claro que se aplica para todos los casos. Esto ujú, en este momento depende muchísimo de la propia actitud de los funcionarios de ICE que intervienen en una detención. ujú, Eh,
por lo cual están habiendo una enorme cantidad de juicios que se están entablando, ONGs o los propios afectados o sus familiares, precisamente contra este tipo de detenciones. Ujú. Esto progresivamente va a ir significando que los jueces vayan limitando las capacidades de ICE para efectuar este tipo de detenciones y sobre todo que vayan introduciendo normas mucho más claras de procedimiento frente a estos casos. Pero en este momento es un caos completo, con muy poca regulación, con enorme cantidad de arbitrariedades, como usted muy acertadamente ha referido, Cintia. Sí, y que es además lo que vienen, de acuerdo a lo que leemos, ¿no? En los informes internacionales de lo que vienen relatando los testimonios. Tenemos muchas consultas, Oscar. Mira, acá hay una importante que dice Ernesto, ¿no? ¿Ya se le puede considerar a Trump como violador de derechos humanos? Es lo que pregunta. Definitivamente, hace mucho tiempo, ya desde sus propias declaraciones, incluso antes de asumir funciones, ¿no? Expresándose tan denigrantemente de los migrantes, de los latinoamericanos en general, ya en su primer gobierno, etcétera. El catálogo de violaciones de derechos humanos que está perpetrando el gobierno de Trump es Ujú. masivo, y es extremadamente preocupante. Por supuesto que es un gobierno que está de modo sistemático y diría de modo deliberado, porque una cuestión es que se trate de aplicar la ley, incluso en el propio tema migratorio, ¿no es cierto? Respecto a personas que están en una situación migratoria irregular. Pero Ujú. detrás de eso lo que hay es un deliberado intento de maltratar a las personas, un De humillarlas, ¿no? humillarlas, Humillarlas. en efecto, Ujú. ¿no? Hay un regocijo muy grande en ese sentido que convoca las dimensiones más perversas de la personalidad y que el señor Donald Trump encarna, lamentablemente. Solo una consulta que me quedó es, los detienen y como toda persona, por ejemplo, en otro país, aquí en Perú, tienen el derecho a realizar una llamada, pueden llamar, comunicarse los indocumentados con su familiar más cercano, informarle que han sido, en este caso, intervenidos por ICE. Sí, pero se suscitan todo tipo de situaciones. A veces, Ujú. por ejemplo, el familiar tiene el teléfono ocupado, Claro. desconectado y simplemente se agota ya ese derecho a hacer esa llamada. En segundo lugar, como parte de estos centros de detención son de carácter privado, se ha hecho un negocio absolutamente perverso cobrando fortunas por las llamadas que los reclusos Imagínate. realizan. Y no solamente los migrantes indocumentados que hayan sido detenidos, sino incluso reclusos comunes estadounidenses, ¿no? Eh, Ujú. entonces, nuevamente con ese afán de lucro se genera una situación pues de maltrato absolutamente incalificable y de violación de derechos humanos, ¿no? Ujú, ahí está. Muchísimas gracias, Oscar, por darnos además esta explicación de ambos temas que vienen marcando también la pauta y de interés general, porque definitivamente lo que hay aquí, de acuerdo a los testimonios que se han dado, es este tema que vienen denunciando, la violación a los derechos humanos. Gracias a Oscar Schiappa Pietra por estar con nosotros y nosotros